Bueno, buenos días hermanos. El pastor me pidió que compartiera mi testimonio con ustedes, con vosotros, y estoy nervioso. Cuando el pastor me pidió que compartiera mi testimonio, lo primero que vino a mi corazón fue en el libro de Habacuc, estas palabras que hemos oído hace un rato. Con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, pues ese con todo es todo. Lo bueno, lo malo, lo alto, lo bajo, lo ancho, lo estrecho, la vida, la muerte, con todo lo que podamos vivir en este mundo, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Porque Él es el Señor de mi vida, es mi fortaleza, y Él ha hecho mis pies como de ciervas para que yo pueda andar en mis alturas. Cada uno tenemos una altura, pero bueno, eso es otro tema. Lo que sí te invito es que tú andes en las alturas que Dios ha preparado para ti. Amén. No sé cuáles serán. Las mías todavía las estoy descubriendo. Bueno, mi testimonio, empieza el día en que se me ocurrió nacer. Yo no estaba y un día pues, de repente estuve. Aparecí por en medio de este mundo como cualquier otra persona, menos Adán, que fue creado. Yo soy un descendiente de él. Así que si te has perdido tu linaje, no te preocupes, el más de arriba es Adán. El caso es que tenía entre 4 años y medio, 5 años. Antes de esto, acompañarme, si queréis, en 2 Corintios capítulo 12, versículo primero, el apóstol dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones de Dios. ¿Vale? Vendré a las visiones. Yo era tan pequeñito, hijo de unos padres católicos no practicantes, creo que por mucho que intente recordar, y tengo a veces una memoria bastante buena, sobre todo en cuestión a mi pasado, será por la edad. Y no recuerdo nunca haber ido a la iglesia con mis padres de pequeño, nunca, pero eran católicos. Aquella noche, pues mi madre nos había acostado a mi hermano y a mí. Teníamos una habitación muy grande, vivíamos en aquel tiempo en un pequeño pueblo cerca de la sabana, de la jungla. Vivíamos en el Bajo Congo, en un pequeño pueblo llamado Banzangungu. Y existe de verdad, Banzangungu. Nosotros vivíamos a las afueras del pueblo, en las alturas, las colinas, y la casa de la empresa donde trabajaba mi padre daba hacia como diría yo, hacia un espacio abierto, todo colinas, montañas, era precioso. Y la ventana de nuestra habitación daba precisamente a esta parte, las colinas. Y puedo hablar de kilómetros. No estoy diciendo de que era algo que estaba justo detrás de la casa. Y aquella noche pues nos dormimos. Nuestra habitación tenía una ventana que en vez de una ventana parecía, era algo enorme. Como aquí la puerta de entrada de la iglesia, pues yo diría que incluso un poco más ancha. Era extraordinaria la ventana. Y durante la noche una gran luz me despertó. No estoy acostumbrado a compartir esto. La primera vez que lo intenté me miraron como si yo salía, con perdón, de un manicomio. El caso es de que yo sé lo que vi.
Yo sé lo que experimenté, algo que ha tocado mi vida desde esa edad hasta el día de hoy. Es uno de los más grandes recuerdos que yo tengo de mi vida. Veo una gran luz, me despierto. Nunca he tenido el sueño duro, profundo. Cualquier cosita me despierta. Yo con 4 horas y media, 5 horas de sueño tengo, parece ser suficiente, y me desperté. ¿Qué hora era? No lo sé. Me acerqué al ventanal. Yo era pequeñito, pero llegaba más o menos a esta altura. Y vi algo que me impresionó tanto que jamás lo he olvidado. Mis padres no eran de iglesia. En casa no había ningún material religioso. Lo único que puedo decir es que con esa edad tan pequeña, mi abuela me estaba enseñando a leer. A los 5 años y un poquito más yo leía perfectamente. Aún no había pisado una escuela. El caso es que estoy ahí en esta ventana y veo a lo largo, intento imaginarlo de tal manera que podéis estar viéndolo a través de mi ventana también. Imaginaos esto, ese ventanal tan grande y tenéis 180 grados de visión. Y de repente veis ahí al fondo esa luz tan extraordinaria y algo que se va moviendo y se va acercando. Y como se va acercando veo a alguien vestido de blanco con un cinto de oro, con como fuego alrededor de él y en la mano una espada de fuego. Y rodeándole, yo no puedo decir el número de personas subidos en caballos blancos también que la acompañaban y que venían al galope hacia mí. Eso era, no lo puedo explicar todavía. Estaba ahí agarrándome a la repisa de la ventana, estaba así, todo agarrado y con unos ojos cada vez más espantados. Y aquello viene hacia mí, lo veo, parecía gigante aquello, claro, un niño de 4 años, 5 años. El caso es de que pasó por encima mía. Me volví. Detrás de mí solamente estaba mi cama, la de mi hermano y la pared. Pero todo eso estaba en una gran luz. Y fueron desapareciendo. Era pequeño. Soy un hombre dado a las manualidades. Y me acerqué a la pared para tocarla. Y la pared estaba ahí, como siempre. No había ningún... Cogí un susto tan grande, que me precipité a la habitación de mis padres. Y salté y me acurruqué en medio de los dos. Claro, la manera de despertarlos no les gustó. Y quisieron saber qué me pasaba. Les intenté explicar lo que yo había vivido. Pero mis padres eran bastante rígidos y eso de que un niño esté en la cama con ellos, esto no iba con ellos. Ellos habían sido, se ve, educados de una manera, vaya usted a saber. Ya sabemos que nuestros padres, abuelos, etcétera, tuvieron una educación bastante diferente a la que damos nosotros a nuestros hijos hoy, que los mimamos tanto. Al día siguiente, mi madre se preocupó porque yo me había vuelto totalmente amarillento. Me llevaron al médico y recuerdo que explicó que esto era debido a un gran susto. Un gran susto para la gente, llamémosla europea o de color así pálido, pues algo muy impresionante puede provocar un cambio en la melanina, creo que lo llaman, y cambiarnos de color. Estuve así mucho tiempo, hasta que poco a poco mi organismo lo fue resolviendo y ya me quedé más o menos como estoy ahora. El caso es que aquello me acompañó toda mi vida y cada 2 por 3 pensaba en ello. Si yo pudiera contabilizar las veces que esta visión me ha tocado, me ha
infundido a veces temor, otras veces paz, otras veces curiosidad, no sé, 40.000 veces, 50.000, no lo sé. Pero mi esposa, estamos casados pronto 46 años, y sabe el número de veces que durante nuestra vida marital lo he hablado. Siempre es algo que no puede, ella tiene una experiencia de niña extraordinaria. Y entonces a veces compartimos la suya y la mía, y esto cada vez nos acerca al Señor. No importa lo que vivamos hoy en el sentido de experiencia humana, sino que este hecho, tanto suyo como mío, nos acerca más al Señor. Pasó el tiempo, mi abuela, como dije, me enseñó a leer, fue la que me llevó a la iglesia, fui a lo que llaman catecumenado, aunque era pequeño, y me regalaron un misal. El misal, bueno, muchos tal vez saben lo que es, otros no. Es un libro católico, el que está muy bien trabajado porque tiene para cada día del año. Y a mí me gustaba mucho leer aquello, no entendía gran cosa, pero me gustaba leer. Me regaló un cómic en aquel tiempo, un cómic, hablo de hace pues 67 años, una cosa así, 66, 67 años atrás. Fabuloso sobre la vida del apóstol Pablo. Y yo no leía aquello solamente, lo devoraba, lo hacía mío. Y yo decía a mi abuela, mami, cuando yo sea mayor yo quiero ser como este hombre. Yo no lo sabía. En, en el Evangelio según San Juan hay una porción, me parece que San Juan capítulo, ay, no me acuerdo exactamente ahora, pero que dice que hay un día de la visitación. Hay un día de visitación de, ¿qué digo yo, Juan? Segunda de Pedro, hombre. Primera de Pedro. Ahí está, Primera de Pedro capítulo, de los nervios que tengo. Primera de Pedro 2, versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, escuchen esto, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Bueno, yo con 4 o 5 años no sé si tenía buenas obras, pero sé que cuando fui creyente y empecé a leer mi Biblia y llegué a este pasaje, entendí muchas cosas. Entendí que de pequeñito el Señor me había visitado en una visión. Entendí que poco tiempo después me volvió a visitar a través de este libro que hablaba de la vida del apóstol Pedro. Y creo que mi experiencia no es única. Yo creo que todos nosotros hemos vivido momentos de sublimes en Dios, a lo mejor cosas tan extraordinarias que no nos hemos atrevido a compartirlo con otros. Porque de hecho pensaríamos de que nos van a decir de que no, que nos hemos inventado lo que hablamos. Yo sé lo que vi. Yo sé lo que mi abuela me dio. Yo sé que esto me ayudó a seguir adelante. A los 14 años, casi 15, allá vivíamos en Kinshasa, la capital del Congo, hoy llamado República Democrática del Congo. Eh, También vivíamos en unos edificios de la empresa donde trabajaba mi padre, la Otraco, por el que lo quiere buscar en internet. Y resulta que habían 3 edificios, 2 en una primera línea y otro detrás, pero en un parque. Era un parque hermoso y esos 3 inmuebles estaban ahí. Y recibo la visita de 2 personas, un chico y una chica, hermanos. Estábamos en casa, yo, mi madre, bueno, mis otros hermanos estaban jugando en las habitaciones, no lo sé, y mi madre abre la puerta
ahí están esos dos muchachos, chico, chica, y venimos para despedirnos de Estefan. Mi madre me llama, Estefan, que aquí tienes a dos amiguitos que quieren hablar contigo. Salgo y yo no los había visto en mi vida estos dos. Faltaban unos meses para que viniéramos definitivamente aquí a España, a Alicante, y yo no los conocía. Mi mujer me dice, sí que tú tenías que conocer. Digo, no, que no los conocía. Que nos separaba, los dos primeros inmuebles había como unos 100 metros entre uno y otro, pero es que el otro estaba a más de 500 metros. Y la verdad sea dicha, no teníamos así ni amistad ni compañerismo con ningún crío de este edificio. Y se presentaron como, no sé, una forma muy rara. Mi madre los hace entrar, les hace sentarse, dice, bueno, vosotros diréis. Me miran a mí los dos y me dicen, hemos recibido la llamada de Dios. Bueno, yo no sabía de qué iba la cosa. Hemos recibido la llamada de Dios. Y con un entusiasmo, una pasión, me dice el chico que tenía más o menos, yo tendría para llegar a los 15 años y él casi 17, dice, Dios me ha llamado para formarme como piloto de aire, de guerra, del ejército de Israel. Yo de Israel sabía poco o nada, ¿eh? Nosotros los niños europeos, o por lo menos los que yo y los que yo conocía, vivíamos dentro de una burbuja. No sé si era una forma que tenían nuestros padres para protegernos, de qué, no lo sé. Pero el caso es de que vivíamos completamente alejados de la realidad de las cosas. Y la muchacha me dice, yo tengo 16 años y me han aceptado en la escuela de enfermería militar de Israel, de Jerusalén. Bueno, siguieron hablando un poco y fue mi madre la que llevó la conversación. Claro que mi madre por la Segunda Guerra Mundial sabía de qué iba la cosa. Y esto siempre ha estado presente en mi corazón. Antes de ser creyente, a veces por mi poco conocimiento católico, levantaba una plegaria por ellos. Y después, cuando Jesús vino a mi vida, cuando cambió mi corazón, cuando gracias a su sacrificio sin condición llegué a formar parte de la familia de Dios, muchas veces a lo largo de los años he orado por ellos. ¿Vivirán todavía? Si viven, el chico debe tener cerca de 75 años y ella 72, 73. No sé si vivirán con tantas guerras que tienen que padecer y tanto sufrimiento que han atravesado. No lo sé. Pero eso es algo que nunca perdí. Siempre ha estado en mi corazón. Esta primera visión y eso con estos muchachos. Por fin llegamos a España. Primero en el 64, había muchos problemas en el Congo, se arreglaron, volvimos al Congo. Y en el 67 ya vinimos definitivamente, en agosto, en el mes de agosto. Fue extraordinario. Dejábamos un país donde nosotros, la población blanca, teníamos toque de queda a las 5 de la tarde. No podíamos salir a la calle. De hecho, mi hermano y yo una vez pasamos la hora y mi padre tuvo que ir a recogernos en en el puesto de policía del barrio al que pertenecíamos. No nos pasó nada, simplemente nos obligaron a quedar ahí para nuestra, ¿cómo se dice esto? Para nuestra seguridad.
Y bueno, llegamos aquí y lo primero que dicen a mis padres que habían elegido muy mal, que habíamos venido a un país bajo una dictadura tremenda. No sé, para nosotros España era el país de la libertad. El primer día que estuvimos aquí, en el 67, vivíamos en primera línea de la playa San Juan y mi madre nos había dado autorización para bajar a la playa. Y dijimos, ¿solos? Dice, sí, no es que como antes de coger el avión no podíamos dar un paso sin estar con los padres o alguien mayor que para protegernos. No, no, podéis estar todo el tiempo que queráis. Y a las 5 de la tarde estábamos en casa. Y mi madre dice, ¿qué hacéis aquí? Es muy temprano, mamá, ya son las 5. Y nos dijo, ay, hijos míos, no, podéis estar todo el tiempo que queráis. Y a las 12 de la noche estaba mi padre y mi madre gritando por ahí a ver a dónde estábamos. La vida nos da sorpresas, sorpresas nos da la vida. Pero eso que cuento lo vive todo el mundo. Esa es mi historia. Tu historia es tan interesante, tan buena, tan poderosa, tan auténtica como lo que yo puedo estar compartiendo. Es verdad que he tenido una visión extraordinaria, pero también es verdad que a lo largo de mi crecimiento se quedó así. Nunca pensé que aquello formaba parte de un libro que se llama la Biblia. Nunca. Y llegó un momento, yo ya tenía 18 años, mi hermano Bruno 1 año y un mes menos que yo, y éramos carne y uña. Donde estaba él estaba yo y donde estaba yo estaba él. No importaba. El que tuviera la mejor idea era el que ganaba durante el día y o me iba con él o él se venía conmigo. Y yo no sabía que mi hermano estaba teniendo una doble vida sin yo darme cuenta. Salía mucho con un amigo nuestro llamado Luis Martínez, posiblemente el pastor lo conoce, también es pastor evangélico, y cayó muy enfermo. En la salida de la escuela era el tiempo en que aparecían gente de todo tipo que te ofrecían caramelos. No éramos muy mayores. Eso es un poco antes de yo cumplir 18 años. Y a él le dieron un bombón, no sé, un dulce, y cayó al suelo fulminado. Era una droga que su metabolismo no aceptaba. Bueno, ya sabes, cuadro de hospital, de intentar reanimarlo, y cuando aparentemente empezó a recuperarse, había perdido la memoria. Se quedó amnésico al 100%. Al final le dijeron a los padres que aquí en España no había un especialista para esto y se fueron a Francia. Esta familia era una familia que venía de Argelia. Ellos participaron del gran avivamiento de los años 60 o 50, pues algo de esto. Y el hermano mayor de Luis tuvo una enfermedad cerebral. De hecho, es un poco más mayor que yo y aquí no tiene hueso. Todo eso lo tiene hueco de lo que le quedó de aquello que pasó en Argelia. Y fue salvado saliendo la imposición de manos en una sesión de una carpa evangélica que había en Argel. Salieron a la oración y el Señor los sanó. Y acordándose de esto, porque una de esas familias que aparentemente habían dado un paso atrás y durante años
estuvieron lejos del Señor y lejos del Evangelio. Pero con lo que pasó a Luis se fueron a Francia. Los médicos dijeron lo mismo, ellos tenían familia en Niza y en Nimes. Y en la iglesia de Nimes, la iglesia pentecostal de las asambleas de Dios ahí, salió a la oración. Y por primera vez en más de un año reconoció a su madre. Se levantó de la oración, se volvió hacia su madre y le dijo, mamá. No se acordó de nada más en el momento. Y el evangelista les dijo, no se preocupen de que el Señor me ha dicho de que la recuperación va a ser paulatina pero rápida. 3 días después estaba completamente recuperado. Si Luis oye mi testimonio, él podrá rectificar aquello en lo cual tal vez me he podido equivocar en algo. Pero el hecho es de que yo soy testigo de este hombre, muchacho en aquel tiempo, completamente amnésico, el antes y el después. Y ahora viene para mí lo que cambió definitivamente mi vida. Por eso el testimonio es algo siempre muy personal. Pero hermanos, recuerden lo que he dicho. Todo testimonio es igual de profundo y es igual de importante. Tengo personas que a nivel íntimo que he podido hablar esto me han dicho, oh, yo jamás podré tener lo que Dios ha hecho contigo. Jamás Dios hará algo así conmigo porque yo... Y uno me dijo, es que yo soy hijo de pastor. Dice, ¿yo qué puedo haber vivido mal en este mundo? Desde bebé estoy acostumbrado en que en mi casa hay un altar familiar, la iglesia, la casa, la iglesia, la casa, siempre mi padre y mi madre con un versículo y tal. Yo digo, ¿no te das cuenta de que tú ahora eres un hijo de Dios y que tu testimonio es aún más grande que el mío? Dice, ¿cómo va a ser más grande? Digo, sí, porque tú lo tenías todo y sin embargo tenías que pasar por la misma experiencia que yo, saber de que eras un pecador, saber de que tú necesitabas a Jesús en tu vida, saber de que Él te iba a amar sin condiciones. Porque muchas veces leemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Y el 17, a mí me enseñaron el 3:16, porque el 17 es igual de importante, porque Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Extraordinario. Bueno, pues mi hermano fue invitado por Luis a su casa. Y no sé qué hablarían, que cuando volvió a casa le dijo a mi madre, mamá, Luis me ha invitado a pasar unos días con él y dormir en su casa. Y mi madre dijo que sí. Y vivíamos a menos de 1 kilómetro uno del otro. Dice, ¿para qué va a ir a dormir a su casa? Y dice, yo entendería si vive, yo qué sé, en Elche, en Elda, pero no. Mi hermano vino transformado a casa y no se podía callar. Y después de los días que había estado con Luis, aquella noche yo ya me había dormido hasta que oigo una vocecita insistente. Stefan, ¿duermes? Stefan, ¿duermes? ¿Estás dormido? Y al fin dije, ya no. Y entonces me hizo la pregunta siguiente. Oye, tú que sabes tantas cosas, ¿me podrías decir quién es Jesús? Y tristemente para mí me quedé en blanco. Una visión tan grande de pequeño, esos 2 muchachos judíos que me explican que se van a Israel. Y ahora me encuentro con esa pregunta y digo, no, no sé.
Y me dice mi hermano, Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador de la humanidad. Digo, muy bien, muy bien. Y me vuelve a repetir, ¿tú crees que Jesús es Dios? Digo, no lo sé. ¿Tú cómo sabes esto? Es que he estado con Luis y tú sabes que a Luis, que estaba tan enfermo, en una iglesia oraron por él. Digo, ¿y eso qué es? Y me volvió a explicar lo que Dios había hecho con Luis. Y yo no entendía que Dios me estaba hablando ahí. Es que no lo entendía. El caso es de que enlazamos aquella noche con el episodio más trágico que viví a esa edad. Unos días después nos íbamos a Almería. Íbamos por primera vez con mi padre, que tenía que trabajar en África porque aquí no le daban, no pudo trabajar aquí. Y estaba de vacaciones y venía solo un mes al año a casa. Y nos fuimos a Almería. Y en un sitio de la costa que se llama La Loma Pelada, murió mi hermano. Murió ahogado haciendo pesca submarina. Mi hermano había sido subcampeón de la GISET española, uno de los más importantes clubes de pesca submarina a pulmón libre de España. De hecho, hicieron después un homenaje y cada vez que muere alguien así, le hacen el homenaje y después una copa. Entonces, yo digo, Dios mío, qué rara que es la gente. El caso es de que me quedé sin saber el final de la historia. ¿Qué pasó? Y Luis vino a verme. Me dijo que no me preocupara, que había perdido un hermano, pero que él venía a regalarme miles. Como Luis y yo, desgraciadamente, nunca habíamos sido muy finos los dos, pensé que se burlaba de mí y le tiré a la calle. Le cerré la puerta, pero él fue más listo y más rápido que yo, porque puso el pie entre el marco y la hoja de la puerta y no pude cerrar la puerta. Y me dijo, y tú me vas a escuchar. Bueno, como conocía cómo era Luis, digo, intentar resistir a lo que él te decía, esto con él, eso no vale. Es sí o no y no. Y entró y me predicó a Cristo. Y me dice, mira, tu hermano aceptó a Jesús antes de morir. Y dije, sí, es verdad, y te creo porque vi el cambio en la forma de vivir de mi hermano. Dice, pues, si tú, me dice Luis, aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, lo volverás a ver. Pero si no aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, olvídate por la eternidad. Digo, explícame porque no entiendo. No sabía nada. Hermanos, aquel mismo día no hizo falta que yo fuera a una iglesia. Le dije a Luis, ¿qué tengo que hacer para recibir lo que tú me dices? Le dije, cree simplemente que Jesús es Dios y que Él te salva y que Él te regala la vida eterna sin condiciones como hemos oído. Y lo hice así. Y me dijo, bueno, pues ahora vístete un poco mejor, yo iba de playa y te vienes conmigo a un culto. Y me llevó a la iglesia más grande de Alicante. Me llevó a una pequeña plaza que se llama Plaza del Sol, antes conocida como la Bola de Oro, y ahí había un local de unos 30 metros cuadrados y habían como unas 4 señoras y ahí me llevó. Y el pastor era un inglés que para poder predicar necesitaba un papel y leer lo que escribía, Guillermo Burgess. El copastor era Manolo Espí. El caso es que pocas semanas después
tengo un sueño, estoy en el mar, me estoy ahogando y de repente, moviéndome como puedo, siento algo duro, una roca, y me agarro a la roca y termina el sueño. Era un sábado por la noche. El domingo por la mañana el pastor pide el cántico 42. En las olas inmensas de embravecido mar. Y termina en el coro que dice, agárrate a la roca. Me levanté de mi silla y me fui delante, al pie del púlpito, la cabeza gacha y esperando. Y el pastor, que estaba tan entusiasmado, predicando y cantando y tal, se queda de repente así, dice, ¿qué quieres? Y digo, dar mi vida a Jesús, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. A veces las personas hablan de visiones después de ser creyentes, pero otras veces el Señor puede conducirnos a través de señales que Él pone en nuestro caminar. Pero si no hemos sido enseñados, no podemos a veces relacionar que lo que hemos vivido tiene algo que ver con Dios. Un hermano de la iglesia me regaló una Biblia, una Reina Valera, pero no del año 60, de 1800 no sé qué. Y era un español antiguo, pero me la leí entera. Y leyéndola llegué, y voy a terminar aquí con esto, a Apocalipsis, capítulo primero. A ver si puedo, Señor. Apocalipsis, capítulo primero, creo que es el versículo 16. Bueno, empezaré en el 13 para darle más contenido. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos blancos como blanca lana, como nieve, los ojos como llama de fuego, los pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Poco me faltó para que me pasara lo mismo de pequeño. Mi visión de Jesús en aquel momento no era exactamente, porque has visto que aquí hay unos elementos que yo no he dicho, pero si me voy a Apocalipsis capítulo 19, aquí nos dice en el versículo 11, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Si yo junto los dos textos, más o menos es la visión que yo tuve. Cuando por fin llegué a Apocalipsis, ya había pasado más de un año de mi conversión y estaba leyendo la Biblia poco a poco. De hecho, en cuanto pude, me compré una lectura bíblica en 365 días y que ha sido mi motivación diaria. No sé, así he leído, yo qué sé, 60, 70 veces la Biblia por entero. Y cada vez de que la leo, la encuentro nueva otra vez. Se renueva a sí misma, porque es una palabra eterna. Y solamente ahí es cuando yo tuve perfecta paz. Las visiones,
Los chicos de Israel, os preguntaréis a lo mejor qué tienen que ver con todo esto. Tiene que ver en que gracias a esto desarrollé un amor especial por Israel. A mi alrededor he visto muchas personas que aceptan al Jesús bíblico, pero cuando se habla de Israel como que hay como, no sé, como unas reservas. De acuerdo, pero es el mismo Jesús que dice que la salvación viene por los judíos, ¿o no? No me lo estoy inventando. El caso es de que siempre he tenido un corazón abierto sobre el movimiento de Israel, tanto religioso como el político, como el social, pero sabiendo que Dios habla de un día de visitación especial para este pueblo. Cuando será, el Señor dirá, pero igual como en otros países, hay israelitas sueltos que algunos han venido a los pies de Cristo. De hecho, tenemos una amiga, Tula Irmeli Nesonen, una preciosa hermana en Cristo finlandesa, que movida por su amor por Israel, se fue a trabajar. Lo dejó todo y se fue a trabajar ahí. Y estuvo trabajando en lo que le dieron. Y estuvo en una casa de ancianos y con quien podía, pues les compartía la fe en Cristo. El caso es de que el Señor, gracias a esto, siempre hizo de que tuviera un corazón abierto en este aspecto. Y hasta el día de hoy, lo más grande que fue, no fuera la visión en sí, no fueron todo aquello que Dios puede emplear para ayudarnos, fue el momento del encuentro personal con Jesús. ¿Dios se valió de todo esto? Sí. Mi madre, en cambio, me acusaba y decía de que si yo había venido a Cristo era por el trágico accidente de mi hermano. No lo sé, yo no lo veo así. Yo veo, claro, hablo ahora. Yo sé que cuando era un joven cristiano no le podía hablar a mi madre estas cosas. Cuando adquirí conocimiento en Dios sí que pude y las puse delante de mí a mi madre y le hablé bien seriamente. Digo, mamá, te voy a decir lo que ha pasado, aunque a ti no te guste. El Señor se valió de esto para salvarme a mí, primeramente salvando a mi hermano. Y donde está mi hermano yo voy a ir. ¿Y tú? Por primera vez mi madre no me rechazó que le hablara de Cristo, pero tuve que esperar a que estuviera en el lecho del hospital a pocas horas de morir aquí en este mundo cuando aceptó a Cristo. Pero lo aceptó. No sé, hermanos, vuestro testimonio es tan precioso. Algunos he oído lo que ha pasado en su vida y me he maravillado. No hace mucho una persona que nos toca grandemente a nosotros en la familia, eh, me dijo hace pues, menos de una semana, ¿quieres saber por qué he vuelto al Señor? Digo, sí, claro que quiero saber. Yo conocía la historia, pero quería oírlo de ella. Dice, es que me han invitado a un retiro de mujeres cristianas y he ido. Y han venido, era para mujeres. Y la pastora que me tocaba me vio y vino directamente a mí y me dijo, ¿tiene un significado para ti el día 28? No sé de qué mes, pero era el día 28. Y ella se la queda mirando y dice, sí. No, te estoy preguntando por un día 28 en tu vida que fue muy importante. Y Dios dice, recuerda esta fecha. Y aquella muchacha se trastocó totalmente, porque le estaba diciendo que aquel día 28, tan especial para ella, fue el día en que fue bautizada. Y a través de una sierva de Dios que venía de Argentina, que no está en la puerta de al lado, que llega ahí y entre la multitud de personas que había, la escoge y dice, tú ven aquí.
tengo una palabra para ti. ¿Qué importancia tiene para ti esa fecha? 28. Y algo dice, algo se rompió dentro de mí. Se rompió algo. Y ha vuelto a empezar, o ha seguido, a continuar su vida cristiana. El Señor nos visita. El Señor hace maravillas. El Señor hace que superemos día a día los sinsabores que tenemos que atravesar en esta tierra. No es fácil vivir, lo reconozco, pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, sí que podemos ir adelante, sí que podemos seguir, sí que podemos esforzarnos y cada día levantarnos sobre nuestro propio dolor. Cuando yo perdí a mi hermano, es como si me hubiera amputado. Hemos compartido cuna, lo hemos compartido todo, de tal forma que llegó un momento aquí, nos habían metido en un colegio francés y yo odiaba aquello, con perdón, sé que nos debemos odiar, pero yo decía, estoy perdiendo el tiempo aquí. Habíamos conocido una familia belga que tenían 3 hijas y a las 3 hijas, desde el primer minuto, ¡ala!, al colegio español. Y que habían adelantado una cosa tremenda. Y yo estaba ahí, no sé, al final le dije a mi madre, dice, mamá, lo que tú quieras, pero yo no vuelvo a esta escuela para nunca más. Y entonces empecé la convalidación de mis estudios en el Ministerio de Educación y Ciencia. Claro que no podía hacerlo solo, no era adulto. Y yo necesitaba que o padre o madre estuvieran conmigo. Y mi madre me tuvo que acompañar, mi padre en África, en aquel tiempo en Marruecos trabajando. Y lo logré, lo logré. Pero no en una escuela pública normal, directamente a la Escuela de Estudios Empresariales de Alicante, porque decían que yo no tenía el conocimiento mínimo para poder entrar en el curso que me correspondía. Yo estaba ya para ir casi casi a la universidad y me ponían con chavales de segundo, tercero de la ESO. Pero ahí en esta escuela sí que me aceptaron. Ahora, sudé tinta para poder ponerme al nivel de los demás, pero lo logré. Soy perito mercantil, tengo ciencias empresariales y gracias a esto, pues llegué a ser 35 años funcionario de correo. El Señor cada día nos sorprende en sus santas manos, Señor, Señor, Señor.